Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Vamos a leer entonces este pasaje bíblico para continuar con nuestra serie. Esta es la prédica número 24. Hoy estamos culminando ya el capítulo 3 de Romanos. Vamos avanzando poco a poco. Prédica número 24 de esta serie de la Epístola a los Romanos. Así que leamos Romanos 3, 29 al 31. Dice la palabra de Dios. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pidámosle al Señor para poder entender este texto. Hagámoslo en oración. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu eterna palabra, la cual es viva y la cual es eficaz. Te pedimos la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos atender diligentemente y también comprender tu palabra, para poderla aplicar, para poderla vivir. Señor, Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, amado Rey, Señor, porque tú nos permites reunirnos y recibir tu consejo, el cual contiene sabiduría, no terrenal, sino sabiduría celestial. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Muy bien, entonces continuemos con este pasaje. Como lo decíamos anteriormente, vamos a concluir el capítulo 3 de Romanos. Es decir, ya llevamos 3 capítulos de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y sin duda ha sido de edificación. Sin duda ha sido algo muy importante para nuestras vidas el poder recibir estos 3 capítulos que hoy vamos a concluir. No vamos ni siquiera en la mitad, pero mira tan hermoso todo lo que hemos recorrido. Ha sido algo muy especial. El poder entender, por ejemplo, en el capítulo número 1, la revelación natural de Dios. Entender la culpabilidad del hombre, que el hombre no tiene excusa. El poder entender en el capítulo 2, el justo juicio de Dios. Hay juicio de Dios y en ello hay justicia. El poder comprender también cómo los judíos observaban la ley. También entender que no hay ni uno justo, como dice las Escrituras. Y el poder avanzar en que la justicia es por medio de la fe. Bueno, ahí vamos. Entonces, lo que vimos en el domingo anterior fue que no hay jactancia en la salvación. ¿Por qué no hay jactancia en la salvación? Porque la obra es de Dios, porque la salvación depende de Dios. Si la salvación dependiera de nosotros, ya no habría nada que hacer. Tú dirás, ¿por qué? Porque si tú analizas tu acontecer, tu vida diaria, tú te das cuenta que hay muchas cosas que no concuerdan con Dios. ¿Sí ves? Ya no habría nada que hacer contigo. Si realmente la salvación dependiera de ti, no habría nada que hacer. Y eso es lo que no se dice en las iglesias, lo que no se pone a reflexionar.
Si tú reflexionas tu diario vivir, te vas a dar cuenta que muchas de tus palabras no concuerdan realmente con la sabiduría de Dios, que muchas de tus acciones no encajan realmente en la sabiduría celestial. Entonces, no habría nada que hacer contigo ni conmigo. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios que la salvación depende de Él. Gracias a Dios que dependemos de Él. Si no fuese así, mira, una vez más te diría, no habría nada que hacer con nosotros. Estaríamos perdidos. Pero la salvación depende de Él. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Para que no haya jactancia alguna. Recuerda lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? No hay jactancia de ningún lado. Absolutamente de ningún lado. Y el apóstol Pablo nos concluye que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir ello? Que ninguna obra nos puede salvar. Eso es lo que quiere decir, que ninguna obra nos puede salvar. Nosotros, los hijos de Dios, hacemos obras es porque ya somos salvos. ¿Sí ves? Pero mira, un corazón no regenerado no entiende esto. Un corazón que no ha sido salvado no lo entiende. Lo que acabamos de decir, que ninguna obra nos va a salvar, ninguna obra nos va a salvar. Pero nosotros hacemos obras es porque somos salvos, ya somos salvos. Si tú estás haciendo alguna obra para salvación, quedarás en el intento y no podrás llegar, nunca lo podrás hacer. ¿Sí ves? Bueno, y ahora el apóstol Pablo nos presenta estos 3 versículos, ¿no? Versículo 29 al 31. Y este pasaje lo vamos a desarrollar con 3 preguntas básicas. 3 preguntas básicas. La primera, ¿cómo se pueden salvar gentiles y judíos? Esa es la primera pregunta que vamos a resolver. ¿Cómo se pueden salvar gentiles y judíos? Segunda pregunta, ¿Dios tiene 2 pueblos o un solo pueblo? Segunda pregunta que vamos a resolver. ¿Dios tiene 2 pueblos o un solo pueblo? Y tercera pregunta, ¿la ley entonces queda invalidada? Tercera pregunta, ¿la ley queda entonces invalidada? Bueno, bajo esas 3 preguntas vamos a avanzar, así que tomemos el versículo 29 para poder resolver la primera pregunta. Entonces, vayamos nuevamente a nuestras Biblias y leamos Romanos 3:29, una vez más. Dice la palabra de Dios: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. En este versículo, el apóstol Pablo tiene presente a quién, a los judíos. Los judíos sabían claramente que Dios los había escogido y que Dios había tratado con ellos. Esto lo sabían ellos claramente. Vamos a mirar pasajes para poder dar argumentos a lo que acabamos de mencionar, que los judíos sabían claramente que ellos habían sido escogidos de Dios. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 7. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 7. Vamos a mirar allí cómo es que se da las características para que Dios escoja a Israel. Bueno, Deuteronomio 7, 6, 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué está diciendo aquí Moisés, aquí en Deuteronomio? Bueno, lo primero que está diciendo allí es que Dios ha escogido al pueblo de Israel y lo ha escogido con un fin específico. ¿Cuál es el fin? Bueno, para ser un pueblo santo, para ser un pueblo especial, más
que todos sobre la tierra, mira, más que todos sobre la tierra. Ahora, ¿qué ha mirado Dios en ese pueblo para haberlo escogido? Porque uno diría, bueno, este pueblo tenía algo especial, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre hoy en día cuando se va a calificar una persona para un empleo? ¿Qué es lo que miran? Su hoja de vida. Si su hoja de vida tiene unos estándares, tiene unos requerimientos para ese empleo, le van a decir bienvenido. ¿No es cierto? ¿No es cierto que es así? Te hacen pruebas, te miran la hoja de vida y te dicen, eres apto para que seas llamado a este puesto. ¿Cierto? Pero, ¿qué vio Dios en Israel? ¿Qué vio Dios en ese pueblo? ¿Sabes qué? La palabra nos dice que no vio nada. No vio nada. La salvación es por gracia. Aún en el Antiguo Testamento muchos se confunden y piensan que la salvación en el Antiguo Testamento era por obedecer, era por unas obras, y tú te das cuenta que no. El pueblo era insignificante y dice más que todos. No tenía nada en especial. El Señor toma al pueblo de Israel como un anticipo de lo que vendría con Cristo. De ese pueblo nacería el Mesías, el Salvador. Y el llamar a ese pueblo tiene el elemento de la gracia incluida. Y va acompañado de estatutos. ¿Y estatutos para qué? Para poder enfrentar a los vecinos. Porque recuerden que estaba en ese momento la idolatría a flor de piel. Esos pueblos, los vecinos, eran completamente idólatras. Y entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor le entrega herramientas, orientaciones, ¿a través de qué? De la ley. ¿Sí ves? Pero con ese fin. Uno dice la ley, oiga, la ley es algo como malo, la ley es algo como pesado, es algo que no sé, no me cuadra. A mí me cuadra la gracia. Bueno, pero el Señor lo llamó por gracia, efectivamente, claro que sí, pero le dio normas para que caminaran en esas normas. ¿Con qué objetivo? Para ser guardados de los pueblos vecinos. Ese era el objetivo. Bueno, así que una vez más reiteramos, ¿cuál era la condición de ese pueblo? Era insignificante frente a los demás. Era insignificante, ¿no? Eso permitía primero que los demás pueblos los vieran como un pueblo que sin sentido, nada peligroso. Imagínate si los hubiese visto como un pueblo guerrero, ¿qué harían los otros? Se alistan, ¿no es cierto? Pero esto sirvió. ¿Para qué sirvió esto? Para que ellos no se preocuparan. Los demás pueblos no se preocuparan. ¿Estos a qué vienen? Estos son insignificantes, no tienen ningún sentido, no tienen ningún valor. Pero los demás pueblos no sabían que el que estaba detrás de todo esto era Dios. Y Dios lo que hizo fue maravilloso. Con un pueblo de la nada lo levantó. Así hace el Señor con nosotros. Nadie puede llegar a la salvación si tú estás en un nivel alto de jactancia y orgullo. No podría llegar a la salvación si hay soberbia en tu vida. No, porque si tú te das cuenta, el pueblo de Israel se tomó porque no era nada, no valía nada. Ahí es cuando Dios hace una obra para levantar a ese pueblo y levantar hoy en día a esa persona. Entonces, estamos viendo cómo Pablo le dice a sus lectores que efectivamente Dios ha escogido al pueblo de Israel, pero que la salvación no solamente es para ellos, porque los israelitas pensaban que la salvación era exclusiva para ellos, exclusiva, que solamente ellos iban a ser salvos, que ellos no iban a pasar al infierno, nada de eso. Pero ellos se olvidaron del complemento de todo el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay pasajes donde se anunciaba que no solamente la salvación era para Israel. Y vamos a ver, por ejemplo, casos específicos. Tú recordarás, por ejemplo, a Rahab, la ramera. Ella no era israelita. Tú recordarás
a Ruth, la moabita, no era israelita. Pero si te das cuenta, ellos después se jactaron. El problema es que dirían, la fama se les subió a la cabeza a los israelitas, se les subió la fama, y entonces ellos se creían ya exageradamente especiales, que nada iba a pasar con ellos. Miremos algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender que Dios había hablado que la salvación iba a incluir a los gentiles. Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías capítulo 45, versículo 22. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. El profeta dice lo siguiente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué debían hacer? Mirar al Señor. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. ¿Dice solamente los judíos? No. Desde el Antiguo Testamento se estaba anunciando, desde el Antiguo Testamento se estaba avisando que la salvación iba a incluir también fuera de los judíos, otras personas que no eran judías. Bueno, Isaías 56:7, otro pasaje del Antiguo Testamento que nos habla sobre ello. Isaías 56:7. Imagínate esta noticia para los judíos de la época, decir que otros iban a ser salvos. Un golpe duro al orgullo, ¿no es cierto? Imagínate decir, no, ellos también. Pero ¿cómo así ellos también? Si ellos no tienen la señal de la circuncisión, ¿cómo así? Qué golpe tan fuerte del apóstol Pablo. Isaías 56:7 nos dice lo siguiente: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este pasaje nos habla de los extranjeros. Si tú lees el contexto, esos extranjeros que estaban excluidos en el Antiguo Testamento, se les estaba dando una promesa. Se les estaba diciendo que también para ellos hay salvación. Y mira, estas son palabras muy contundentes del profeta Isaías. Dice, yo los llevaré. ¿Quién hace la obra? Dios. Llevará a esos extranjeros, ¿a dónde? A mi santo monte. Y ellos van a deleitarse, ¿en dónde? Con Dios, en la casa de Dios. Se van a deleitar en la oración con Dios. Y sus holocaustos y sus sacrificios, como ya son hijos, es decir, las obras, ahí sí ya operan las obras, ¿serán qué? Aceptas ante Dios, ahí sí, pero porque ya son salvos. Y dice que mi casa será llamada casa de oración, todos los pueblos. Así que, ¿qué pasaba con los judíos? Ellos se jactaban porque eran un pueblo escogido, pero ellos se olvidaron que cuando los escogieron, no eran nada, no eran nadie. Ahora miremos el Nuevo Testamento, porque tú dirás, bueno, hemos tocado el Antiguo Testamento, pasajes de Isaías. ¿Sabes qué? Nuestro Señor Jesucristo también lo anunció. También. Mateo capítulo 8, versículos 10 al 12. Mateo capítulo 8, versículos 10 al 12. Mira que aquí tenemos también un pasaje muy interesante. Dice el pasaje de Mateo 8. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué nos habla este pasaje en el contexto? Si tú lees el contexto, es la historia de Jesús que sana al siervo del centurión. Ese es el contexto. ¿Y qué vemos? Vemos a un centurión que cree en Jesús, que tiene fe en Jesús, y que ese siervo es sanado. Ese centurión no era de Israel, pertenecía y trabajaba al Imperio Romano, pero resulta que ese tenía fe en Jesús.
fe en el Salvador. Los otros tenían como dudas, ¿no? El pueblo de Israel tenían como dudas y le decían a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Tú haces esto, tú haces esos milagros porque tú tienes demonio. Tú haces esto porque vienes de Belcebú. Entonces, por eso ahí está el contexto, ¿no? Cuando Jesús escucha esas palabras del centurión, ¿qué? Él queda maravillado. Y dice, ni siquiera aquí en Israel se ha hallado tanta fe. Y ahí es cuando el versículo 11 es muy claro para lo que estamos haciendo referencia. Y él dice, ¿vendrán de dónde? Del oriente y del occidente, es decir, vendrán de otros lados, van a disfrutar de la salvación, porque dice que estarán en el reino de los cielos. ¿Sentados con quién o estarán con quién? Con Abraham, con el padre de la fe, con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Pero mira que el versículo 12 es muy interesante. Dice que más los hijos del reino. ¿Sabes qué? Aquellos que se creen más que los demás porque piensan que tienen a Dios y que ya no les va a pasar nada. Aquellos que son soberbios, aquellos que solamente se aprenden la Biblia para jactarse de su conocimiento. Aquellos que maltratan, que humillan. ¿Sabes qué dice ahí? Esos estarán en las tinieblas. Y cuando dice será el lloro y crujir de dientes, se está refiriendo al lago de fuego. Se está refiriendo al infierno. Ahora, no te vayas a equivocar. Cuando dice ahí los hijos del reino, está hablando, no es que sean hijos verdaderos, porque un hijo verdadero no se va para el infierno. Está hablando de una fe falsa, como lo vimos hace 8 días. Recuerda que hace 8 días vimos una fe falsa, ¿no? Aquellos que se jactan, aquellos que dicen yo sí leo la Biblia, yo sí me sé todos los libros de la Biblia, todos los versículos, pero es para demostrar que él sí sabe y que los demás son ignorantes. ¿Sí? Es una fe falsa, es un hijo falso, para que se entienda, porque un hijo verdadero no va a parar al infierno. Un hijo verdadero va a disfrutar la gloria del Señor, la gloria de Cristo. Eso es lo que hay que entender de ese pasaje para que no nos confundamos. Pero de todas maneras, ¿aquí en qué estamos? No estamos en ese tema. Estamos en que la salvación es abierta, abierta. La salvación no solamente incluye a los judíos, ahora después de Cristo incluye a los gentiles. Pero realmente uno diría, entonces, ¿cómo se salvó Rahab? ¿Cómo se salvó, en este caso, Ruth? Bueno, mirando al que iba a venir, tenían fe en el que iba a venir, en las promesas del que iba a venir, en el que anunció Moisés, en el que se anuncia aún en Génesis capítulo 12, cuando se habla del llamamiento de Abraham. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que la salvación solamente es por Cristo y que esa salvación va incluida a judíos y a gentiles. Miremos Romanos 3:24, un poco atrás de lo que hemos venido haciendo referencia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, solo hay un medio para salvación. ¿Cómo se salva el judío? Por Cristo. ¿Cómo se salva el gentil? Por Cristo. No hay más medios. No son religiones. No es por seguir a una persona importante. Solamente es por Cristo. Solamente es por Cristo. Mira, esto es algo que ataca el orgullo del ser humano, porque el ser humano dirá, yo quiero seguir una religión importante. A ver, ¿cuántos seguidores tiene esta religión? Ah, más de 2 millones. Esa me conviene. ¿Sí? Podría decir, yo quiero ahora ser musulmán porque vea esos musulmanes, tal cosa. No, yo quiero ahora ser hinduista. No, yo quiero entrar ahora a la nueva era. Pero esa persona no entiende que
El único camino es Cristo. No hay más. Esas personas que están en caminos diferentes o en otras religiones están perdidas. Mira lo que dice Hechos 4:12. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Es muy claro Hechos 4:12, ¿no? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. Tú podrías decir, no, mi religión, algún santo en específico, María. No sé qué otra cosa podrías pensar, pero la Biblia te está diciendo, en ningún otro nombre hay salvación. Solamente es Cristo. Solamente Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Entonces resolvemos la primera pregunta. ¿Cómo se pueden salvar gentiles? Por Cristo. ¿Cómo se pueden salvar los judíos? Por Cristo. Así de claro, por Cristo. Solamente Cristo, solo Cristo. Recuerda, no es seguir a un pastor. Recuerda, no es seguir a una persona que hable bonito. No, solamente es por Cristo. Vayamos a resolver ahora la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Dios tiene dos pueblos o uno solo? Esa es la segunda pregunta. ¿Dios tiene dos pueblos o uno solo? Porque podríamos advertir, bueno, estamos hablando de judíos y estamos hablando de gentiles. Entonces uno dice dos pueblos, un pueblo judío y otro pueblo gentil. ¿O solamente hay uno? Bueno, miremos Romanos 3:30. Dice la palabra de Dios ahí, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Bueno, ¿qué está haciendo referencia ahí el apóstol Pablo? Está diciendo que Dios es uno. El apóstol Pablo está teniendo presente lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Así que vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Mira lo que nos dice las Escrituras. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Señor es uno. Uno. Y esto nos va a permitir entender que hay un solo pueblo. Un solo pueblo. Porque empezamos nosotros como a desviarnos. Si decimos que los judíos se salvan de otra forma, empezamos a corromper las Escrituras. Si decimos que hay varios dioses, porque algunos dicen que porque está la Trinidad son varios dioses. No es así. Un solo Dios santo y verdadero. Cuando nosotros estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de un solo Dios. No estamos hablando de tres dioses. No estamos hablando de ello. Miremos también lo que nos dice Isaías, capítulo 45, 5. Isaías, capítulo 45, 5. La Biblia nos dice lo siguiente. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. La declaración es muy importante. Dice, yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Entonces tú te puedes dar cuenta que las religiones son inventos del hombre. Tú te puedes dar cuenta que los dioses son inventos del hombre. Porque solamente hay un solo Dios. La Biblia lo dice. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre se inventa su propia fuente de salvación. Y adora lo que se inventa. ¿Sí ves? Y se inventa su propia fuente de salvación. El problema es que así no va a llegar al cielo. Así lo que le espera es el infierno. Entonces ahí es cuando aparecen las religiones, ¿no? Y ahí es cuando aparecen diferentes tipos de dioses.
¿no? Recuerda lo que pasaba con la mitología griega, ¿no? La mitología griega, ¿cuántos dioses tenía? Una gran cantidad. Y nosotros cuando vamos a ver algunas religiones de hoy en día, como el hinduismo, vamos a ver que adoran una gran cantidad de dioses. Una gran cantidad de dioses. Tú, por ejemplo, sabías lo siguiente. Uno dice, oye, pero ¿cómo pueden ellos adorar a una vaca? ¿Cómo pueden adorar a una vaca? ¿Cómo es posible? Pero ¿sabes qué? Aquí en esta sociedad, en la sociedad occidental, resultamos también adorando cualquier cosa. Aquí seguimos a personas. ¿Sí ves? Y entonces uno se burla de ellos. Allá están adorando una vaca. ¿Y entonces qué esperan? Que la vaca, ¿sabes qué? Hay algunas imágenes que por ahí circulan en internet. Entonces, la vaca la visten de una forma especial, con un atuendo de un rey, ¿no es cierto? Atuendos especiales. Y entonces, la vaca llega y pone su pata sobre el cuerpo de la persona para bendecirla. Y entonces todos hacen cola, todos hacen filas, ¿sí ves? Y uno dice, oye, pero esos están chiflados, esos están locos, se les corrió un tornillo, pero hay mucha gente detrás de todo eso. Pero cuando venimos a nuestra sociedad, cuando venimos a América, cuando observamos a Latinoamérica, vemos cosas tan terribles como avanzan, como el evangelio de la prosperidad, el mal llamado evangelio de la prosperidad. ¿Y eso qué es? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Y vemos que grandes colas de personas atendiendo ese evangelio. Y nos burlamos de la vaca. ¿Y qué entendemos allí? Que el hombre corrompido inventa todo eso, inventa la vaca, inventa la prosperidad, el falso evangelio, inventa todo eso. Y se olvida que solamente hay un solo Dios. Y eso indica que hay solamente un pueblo, porque si solamente hay una manera de salvación, no hay dos maneras de salvación, no hay tres maneras de salvación, solamente una, que es por Cristo, hay un solo pueblo. Un solo pueblo, solamente hay un solo pueblo, y eso debe quedarnos claro, porque uno dice, no, para Israel hay otra forma de salvarse. Para Israel hay otra forma. No, ¿sabes qué? Vayamos a Efesios capítulo 2 y vamos a leer versículos 14 al 16. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Mira lo que dice la palabra. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuántos hizo? Uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sabes qué? ¿Cuál era la pared intermedia de separación? Es que Dios había escogido en Deuteronomio capítulo 7 al pueblo de Israel. Solamente al pueblo de Israel. No había nadie más. Pero ahora por medio de la cruz, ¿qué pasó? La barrera, la pared cayó. Y ahora judíos y gentiles se salvan por medio de Cristo. Leamos el versículo 15. Mira lo que dice. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mira, ahí está claro. Hay ahora un solo pueblo. Un solo pueblo. Antes estaban judíos, antes estaban gentiles, pero ahora por medio de la cruz ha quedado un solo pueblo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo allí en el pasaje que hemos leído de Efesios. Gracias a la cruz que reconcilió los dos pueblos, para que no haya enemistades. Bueno, entonces estamos resolviendo ya la segunda pregunta. Entonces, para darle claridad a esta segunda pregunta, recuerden cómo era: ¿Dios tiene dos pueblos o uno solo? La respuesta la tiene la Biblia: un solo pueblo. Bueno, sigamos avanzando ahora al versículo 31 de Romanos 3.
Romanos 3:31. Leámoslo. Romanos 3:31 para la tercera pregunta. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Mira, es que al apóstol Pablo se le tenía mucha desconfianza. ¿Por parte de quién? De los judíos, lógicamente, ¿no? Mucha desconfianza. Porque los judíos estaban, ¿qué? Arraigados, ¿en qué? En el tema de la ley. Entonces decían que Pablo era antinomiano, es decir, no quería la ley, no tenía presente la ley. Pero qué declaración tan importante del apóstol Pablo ahí en Romanos 3:31. Es muy importante esta declaración. Dice, por la fe invalidamos la ley. La respuesta de Pablo es enérgica. La respuesta de Pablo, sin duda que es contundente. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, esto podría generar para algunas personas confusión, ¿no? ¿Cómo así? ¿Al fin qué? ¿Si la ley sí? ¿Al fin la ley no? ¿Al fin es por fe? ¿O es también por la ley? ¿O hay que mezclarle fe y ley? No, pero si nosotros hemos venido siguiendo estas enseñanzas, vamos a tener una claridad de lo que el apóstol Pablo está diciendo allí en el versículo 31. Miremos lo siguiente. Es que por la ley nosotros acudimos al Salvador. Es la ley la que nos dice que nosotros somos pecadores. Es la ley la que nos dice que nosotros somos culpables. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta que somos culpables, que somos pecadores, acudimos ante el Salvador. ¿Sí ves? Es la ley, ese mecanismo. Ahora, la ley nos permite darnos cuenta que no podemos ser salvos. O sea, nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Recuerdan el joven rico, no? ¿Qué le dice el Señor? Los mandamientos. Sí recuerdan la historia, ¿no es cierto? Y entonces el joven rico dice, no hay problema. ¿Sabes qué, Jesús? ¿Sabes qué, Rabí? ¿Sabes qué, maestro? Todo eso lo he cumplido. ¿Qué más me falta? Entonces Jesús le dice, bueno, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Ahí sí ya no dijo nada, no dijo, bueno, está bien, voy a empezar a hacer ese trabajo, voy a empezar a hacer esa labor. ¿Sabes qué hizo? Se devolvió, se retiró. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué hace la ley? En este caso, un jactancioso, pues lo que hace la ley es decir, no hay problema, yo sí la puedo cumplir. A ver, cuéntame, ¿cuántos son los mandamientos? 10. No codiciar, no hay problema en mí, yo no codicio. ¿Qué más hay de la ley? No robarás, yo nunca he robado, así que soy acto. No mentirás, no, una mentira no, nunca ha salido de mi boca, nunca ha salido una mentira de mi boca, ni una sola, soy acto. Honrar a papá y a mamá, no, eso no hay problema, nunca tuve problema con papá y mamá. ¿No tendrás dioses ajenos? No, hay un solo Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí ves? Entonces, esa persona, ¿para qué necesita un Salvador si todo lo cumple a la ley? Pero vamos a ver si eso se cumple realmente, ¿eso es verdad? ¿Será que no hay ninguno que no haya mentido? ¿Será que habrá alguno que haya deshonrado a papá y a mamá? ¿Será que hay alguno que haya codiciado? ¿Sí ves? Entonces, ¿eso qué hace? No, yo no puedo ser salvo. Yo necesito a Cristo, necesito a mi Señor, necesito a mi Salvador. ¿Sí ves? Pero eso no lo pensó el joven rico. ¿Por qué? Bien dicho, joven rico. ¿Por qué era rico? Porque amaba el dinero, lo amaba. ¿Cuál era su Dios? El dinero. Ese era su Dios, el dinero. Y se jactaba. Y bueno, podríamos decir, disfrutó de este mundo, sí. Pero hay un problema con este mundo. Que este mundo perece. Que toda esta historia se acaba. Ese es el problema. Muchos quieren disfrutar los 50, 60, 70 años. ¿Y cómo pasan de rápido, no?
Otros no alcanzan ni a los 30. Bueno, pudieron disfrutar 30 y sí. Y dicen, sí, yo disfruté. Pero después viene la eternidad en el infierno. Escucha esto, eternidad. Ni siquiera nuestra mente humana logra captar esa palabra, eternidad. Porque aquí somos temporales. ¿Sí? Bueno. Así que la ley tenía sus propósitos. Primer propósito, ¿no es cierto? Darnos cuenta que no podemos ser salvos. Ese es el primer propósito de la ley. Darnos cuenta que no podemos ser salvos por cumplir la ley. Entonces uno dice, yo quiero cumplir la ley. Yo lo quiero hacer, yo lo voy a lograr. Pero cuando te dan el listado tú dices, me falta 1, me falta 2, me falta 3, me faltan todos. ¿Sí ves? Porque habrá alguno que diga, no, a mí me faltó 1, pero la Biblia dice en Santiago que si has ofendido en tan solo un punto de la ley, has ofendido ya en todos. ¿Sí? O sea que tú dices, bueno, yo soy mentiroso, pero el resto los cumplo. Pero eso es mentira. ¿Sí ves? El solo hecho de infringir en uno ya es una cadena de todos, absolutamente todos. Así es. El ofender en uno de los 10 mandamientos es ofender todos los 10. Así es, así de claro es. Bueno, segundo punto, propósito de la ley, ¿no? La ley es el estándar de justicia y santidad de Dios. La ley es el estándar de justicia y de santidad de Dios. Por eso la ley es muy importante. Por eso Cristo dijo que vino a cumplir la ley, no a abrogar la ley. Porque imagínate, estamos hablando del estándar de justicia y de santidad de Dios. ¿Sí? Santidad, la ley. Justicia, la ley. Entonces, es por medio de la ley que nosotros somos guiados a la verdadera fe. Nosotros decimos, no es estándar. Imagínate ese estándar de justicia y de santidad. ¿Cómo quedamos nosotros? Al que realmente es humilde, ¿no? Porque si hay algún jactancioso dice, no hay problema, eso, deme 6 meses y yo cumplo todo eso. Deme 1 semana y yo cumplo todo eso. No, pero al que es humilde, al que es pobre en espíritu va a decir, yo no puedo cumplir ese estándar. Yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Bueno. Tercer punto de lo que estamos mirando de la ley, ¿no? El primero es que la ley nos sirve para darnos cuenta que no podemos ser salvos por cumplir la ley, ¿no? ¿Sí ves? El segundo es que la ley es el estándar de justicia y santidad de Dios. Ahora, miremos el tercer punto de ese. Si nosotros estamos en Cristo, si estamos nosotros en Cristo, debemos entender lo siguiente, que Cristo cumplió la ley. Él sí la cumplió, completita, sin ningún problema. Estándar de santidad, sin ningún problema. Ahora, mucha atención, si nosotros estamos en Cristo, nosotros entonces también cumplimos la ley. Así es. ¿Sí ves? ¿Quién la cumplió? Cristo. ¿Quién lo hizo por nosotros? Cristo. Pero si estamos en Cristo, nosotros cumplimos la ley. Y entonces esa ley queda ¿qué? Confirmada. Entonces diríamos lo siguiente: la ley y la fe no se contradicen. La ley y la fe no se contradicen. Con la ley llegamos a la fe. Y con la fe confirmamos la ley. Voy a volverte a repetir porque parece como un trabalenguas, algo así, ¿no? Pero es muy interesante. Mira esto. La ley y la fe no se contradicen. No se contradicen. Con la ley llegamos a la fe. O sea, con la ley llegamos a Cristo. Y con la fe confirmamos la ley. Explico un poco más para que se pueda entender. Y para ello primero vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3,
versículo 24. Miremos lo que nos dice allí la palabra de Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bueno, ahí está lo que dijimos anteriormente. ¿Sí ves? Entonces, expliquemos un poco más. Porque aquí hay una palabra que quizás tú no tienes muy claro, y eso es ayo. Tú podrías decir, y bueno, ¿y qué es ayo? ¿Eso a qué significa? Bueno, ayo significa instructor, guía. Ayo significa instructor, guía. En el tiempo romano, es decir, en ese tiempo, el ayo era un esclavo que se le daba a cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta. Y entonces el ayo lo vemos como un tutor. Eso es, ¿sí ves? Cuando nosotros entendemos ahí, dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo, entonces podríamos decir la ley ha sido nuestro tutor, nuestro instructor, nuestra guía para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Es que ahí lo dice, ¿sí ves? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces podemos entender que la ley y la fe no se contradicen. ¿Por qué estamos hablando de esto? Una vez más para que no te pierdas. Mira, no hay ninguna obra que tú puedas hacer para ser salvo. No hay ninguna obra. No podemos seguir como los de la Biblia, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? A ver, ¿qué hay que hacer entonces? Los mandamientos, una cosa, lo otro. No, tenemos que hacer como el carcelero de Filipo, ¿no? Cuando se dio cuenta, el carcelero, que ya estaba libre Pablo y Silas ahí, entonces ¿sabes qué hace el carcelero? El carcelero dice, me tengo que quitar la vida porque me la van a quitar, porque yo estaba a cargo de estos presos y fui negligente y estos están libres. Entonces ¿sabes qué? Pablo le dice, no lo hagas, no lo hagas. Y entonces el carcelero pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pablo dice creer en Cristo, creer en Cristo. No es más, no pienses que tal y tal obra te va a llevar al cielo. No pienses eso. Piensa que necesitas es a Cristo para la salvación. Y cuando estás en Cristo, ahí sí ya desarrolla las obras que Dios te ha dejado. Entonces por eso nosotros estamos diciendo lo que afirma el apóstol Pablo allí en Romanos, que es nuestra tercera pregunta. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? No. La ley no queda invalidada. Esa es la respuesta, la ley no queda invalidada. Por el contrario, la fe confirma la ley. Confirma todo nuestro proceso. Por eso, mira, es tan importante un evangelio que no es diluido, porque el evangelio diluido te va a pasar un paso supremamente fundamental. Tú dirás, ¿cuál es ese paso fundamental? El paso de que eres pecador y necesitas salvación. Porque el evangelio diluido te está diciendo ya, recibe a Cristo, ven a Cristo. Si ves, te pasó un paso. ¿Cuál es? El que eres pecador. Entonces, ¿por qué necesitas a Cristo? Pues porque eres pecador. ¿Por qué necesitas a Cristo? Porque si no te arrepientes te vas para el infierno. ¿Por qué necesitas a Cristo? Porque si no, no tienes esperanza de vida eterna. Y solamente te dicen, ven ya a Cristo, ven. Te saltaron ese paso tan fundamental, que Pablo lo ha hecho, ¿no? Si tú has venido atento a esta secuencia, tú te has dado cuenta que Pablo lo primero que hace en el capítulo 1 es decir, el hombre es depravado. ¿Recuerda lo que decía en Romanos capítulo 1, versículo 24, 25, 26? Hablaba todas las cosas que hacía el hombre cuando está sin Dios. ¿Sí ves? ¿Cómo utiliza su cuerpo?
Cuando estás sin Dios, ¿sí ves? Depravado. Y después dice, ahora, tú que eres judío, tú también, no creas que te vas a quedar por fuera. Tú que dices que amas la ley, o que tienes la ley, o que Dios te dio la ley, que tiene la señal del pacto, tú necesitas es a Cristo. Deja de estar pensando en otras cosas. Al religioso, al que ya conocía del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Pablo lo que le está mostrando es la verdadera condición del ser humano. Y el evangelio diluido no presenta la verdadera condición del ser humano. No. Presenta los pasos para ser próspero. Presenta los pasos para tantas cosas, pero no para tener realmente a Cristo. Miremos un pequeño resumen y lleguemos a unas reflexiones para poder concluir. Entonces, digamos, en resumen de estas preguntas. La salvación solo está en Cristo. La salvación solamente está en Cristo. No hay ningún otro intermediario. Solo Cristo es el camino. Recuerda lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Mira, muy importante, no son las obras, no son los conocimientos, no es por seguir a una religión o seguir a una persona, es solo Cristo. No sigas religiones, no sigas a personas, solo Cristo. Si el corazón está duro, vas a seguir siguiendo a personas, vas a seguir pensando que esta religión te puede salvar. Pero si el corazón está humilde, sencillo, va a entender que solamente necesita de Cristo. Sigamos en este resumen. Dios solo tiene un solo pueblo. Y ese solo pueblo se salva es por medio de Cristo. Ese solo pueblo se salva solo por medio de Cristo. ¿Cuál es el instrumento? La fe. No es que la fe me vaya a salvar, ¿no? No podemos otra vez confundir las cosas si ya hemos avanzado. No, la fe. Porque recuerda que tu fe no te lleva a ninguna parte. Tu fe no. Es la fe que pone el Señor en ti. La pone el Señor. ¿Sí? Cuando tú lees Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, te das cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? Ahí te das cuenta de ello. Bueno. Y tercer punto de este resumen, la ley no queda invalidada, queda antes es confirmada. ¿Sí ves? La ley no queda invalidada, queda antes es confirmada la ley. ¿Sí? Pero recuerda esto. Por la ley no serás salvo. ¿Sí ves? Todo debe quedar en armonía, ¿no? Porque si tú vuelves a confundir las cosas, te desvías realmente del genuino camino. Y para reflexionar estos 3 puntos finales de reflexión, para cada uno de nosotros, con base a todo lo que hemos expuesto en este capítulo 3, que ha sido muy pero muy interesante del apóstol Pablo. La primera es: ¿comprendes y vives bajo esta verdad? ¿Estás comprendiendo y viviendo bajo esta verdad? ¿Cuál es la verdad? Que solo Cristo es el Salvador. Primero, si lo comprendes. Si tú no lo comprendes, clámale al Señor. Si tú lo comprendes pero no lo estás viviendo, clámale al Señor. Porque puede ser que comprendes esta verdad tan maravillosa, pero no la vives. Entonces hay que clamar al Señor, a Cristo. Hay que llegar en arrepentimiento y fe al Señor. 2, ¿comprendes el valor de la ley? Porque vuelvo y reitero, hoy en día se está enseñando que la ley está en desuso, que no hay por qué hablar de la ley, que solamente hablemos de la gracia. Pero no hay gracia si no hay ley. ¿Sí ves? Ahora, la ley que necesita, pues la gracia para salvarnos, porque si no, no nos salvamos. ¿Sí ves? Se necesitan.
Entonces, ¿comprendes el valor de la ley? ¿Comprendes lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante? Lo que significa cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Comprendes ello? Y 3, si estás en Cristo, ¿estás dando evidencia que Él vive en tu vida? Si estás en Cristo, ¿estás dando evidencia que Él vive en tu vida? Porque estas son verdades maravillosas. Mira, tú vas a escuchar la religión tradicional, es decir, la religión romana. Y tú vas con inquietudes, tú puedes ir allá ante uno de los jerarcas de la religión romana y decir, bueno, a ver, como yo sé que el jerarca, que es una persona importante, ¿me puede decir cómo puedo ser yo salvo? Tú podrías ir allá con esa pregunta. Porque tú dirías, bueno, él lo debe saber, porque se supone que sabe harto de eso. ¿Sabes qué te va a decir? Él te va a decir lo siguiente, mira, cumple con los sacramentos. Eso es lo que te va a decir, cumple con los sacramentos. Entonces te va a decir, te va a preguntar, bueno, vienes acá, ¿ya te bautizaste? Porque según la ley romana, o sea, estoy hablando de la iglesia tradicional, el bautismo te limpia, te purifica del pecado original. Esa persona podría responder, sí, yo ya me bauticé, en el rito de ellos, por decirlo así. Entonces, ¿sabes qué te va a decir? Ok, listo. Ahora viene otro paso. ¿Cuál es ese otro paso? La comunión, la confirmación, la penitencia. ¿Y sabes qué? Y te va a decir al final, con todo eso, no estoy seguro de que vayas al cielo de todas formas. No estoy seguro. Imagínate. ¿Sí ves? Ahora, ¿qué te dice la Biblia? ¿Qué verdad tan maravillosa te dice la Biblia? Recuerda lo que una vez más dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 3:24, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia te dice la verdad. Eso te dice la Biblia. Solo Cristo, solo fe, solo gracia. Eso es lo que te dice la Biblia. Solo la gloria de Dios, sola Escritura. ¿Y sabes qué? Podemos salir de este lugar en paz, tranquilos, con esperanza. Si realmente tú vives para Cristo, tú tienes que vivir conforme a lo que te dije, en paz, con esperanza. Pero si Cristo no está en tu vida, entonces sigo todavía mirando a ver cómo ser salvo. Los problemas me vuelven un 8. Yo no estoy diciendo que los cristianos no tienen problemas, pero los problemas me vuelven un 8. Vivo como el mundo. Pero si Cristo está en mi vida, yo puedo salir de este lugar en paz. Y salgo con una esperanza. Aún si el Señor me llama hoy, te llama hoy, tú estás con esperanza. Porque tú llegarás, te presentarás, y ¿sabes qué? El Señor te dirá, tú eres mi hijo, ven acá conmigo. Pero si tú todavía sigues buscando otro tipo de Salvador, si hoy, si mañana te vas de este mundo, nunca estarás con Cristo, nunca estarás con Él. Estarás perdido completamente en toda la eternidad. Por eso podemos salir con esperanza, podemos salir en paz recibiendo estas verdades. Pero no te quedes con la parte, solamente una parte que es, leí, entendí, ¿sí? Con la parte teórica, no te quedes con eso. Vive a Cristo diariamente. Reflexionemos en ello y tomemos un tiempo para poder orar.
Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.